Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, ¿qué tal? Como decías, es una semana de, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, singularmente importante, ¿no? Yo le quería poner a la columna de hoy como nombre algo así como le guste a quien le guste, se viene el ajuste. ¿Por qué digo esto? Porque creo que esa es la duda que hay en lo político y en lo económico. Es decir, los agentes económicos dudan si es cierto que el gobierno tiene definitivamente la decisión de acordar con el Fondo Monetario. Y en lo político, me parece que en el frente interno, llamemos así, de la alianza gobernante, hay muchas dudas respecto de la conveniencia de suscribir un acuerdo. Creo que todavía hay parte de la coalición de gobierno que piensa en una estrategia de decir, bueno, rompamos con el fondo. Y por decirlo con una frase, que es el título de un libro de Aldo Ferrer, que fue bastante mal interpretado, Vivir con lo nuestro, y que fue bastante mal interpretado, en realidad, lo que decía Ferrer, pero digo, y me parece que estas dos cosas agregan un gran ruido en la economía. De hecho, hoy, mientras nosotros grabamos, a la siesta, va a salir a la noche, seguramente van a leer a la noche que los bonos argentinos en Nueva York siguen cayendo, van a leer que el riesgo país estaba en 1800, probablemente mucha gente no sabe lo que es el riesgo país, pero intuye de que no debe ser bueno que ese 1800, ¿no es cierto? Que, digámoslo de paso, que significa, comparado con un bono de los Estados Unidos, que el rendimiento que tiene que ofrecer Argentina es 18 puntos más que la tasa de interés del bono del Tesoro de los Estados Unidos. Recuerdo en una oportunidad cuando decías vos, nos levantábamos un día pensando cuánto estará el dólar hoy. Sí. Ahora nos pensamos en el riesgo país, ¿cuánto estará el riesgo país hoy? Bueno, porque, digamos, todos ellos son indicadores de una situación, de una dosis de incertidumbre gigantesca que hay en la economía argentina. El gobierno ha dicho, y uno debería creerle, bueno, vamos a presentar un programa plurianual. Hablamos el martes pasado que muchas veces Fernández había dicho que no le gustaban los programas económicos o que no creía. Bueno, ahora va a haber un plan económico que los deben estar hablando con el staff del Fondo Monetario Internacional. Y yo dije que mi impresión es que Argentina, además de solicitar ciertas cosas y accede a un programa de facilidad extendida, tratar de que el fondo le dé más de 10 años, o tratar de que no le cobre las sobretasas, o tratar de conseguir recursos de lo que ahora se ha empezado a llamar préstamo verde, en el sentido de vinculado al tema del ambiente, etc. Pero lo concreto es que el gobierno va a tener que presentar algo. Y yo digo, ese algo es, llamémosle o no ajuste, ¿no? En el martes pasado vos me observabas que la palabra ajuste no le gusta al gobierno por razones políticas, ¿no es cierto? Pero por eso yo digo, le guste a quien le guste. Viene el ajuste, bueno, hay quienes sostienen que si el gobierno decide no arreglar con el fondo, en realidad el ajuste se va a producir vía una situación crítica, muy crítica en la economía. Uno podría decir, hay como varios escenarios posibles. El escenario uno, que efectivamente el gobierno en diciembre le eleve al Parlamento algo así como una carta de intención diciendo, mire, esto he acordado que puedo hacer con el Fondo Monetario Internacional, necesito que tenga el aval parlamentario porque me lo pide el Fondo Monetario, porque hay una ley que así lo establece ahora. Esa sería una opción, ¿no? Ahora, la segunda opción sería que, bueno, que se pase diciembre, que lleguemos a marzo del año que viene, que es una fecha clave porque hay un vencimiento importante, y que Argentina no pague, entonces le pida alguna prórroga y trate de arreglar en mayo, en junio del año que viene. Y por supuesto, la otra hipótesis, que yo creo sinceramente que el presidente no la desea, es romper con el fondo y tratar de seguir una estrategia que yo diría de autonomía respecto del mundo financiero y económico, ¿no? Sí, pero eso es aislarse definitivamente. Es aislarse y es una situación que debería ser evitada en la medida de lo posible, porque en realidad los que lo padecen después son los ciudadanos. Pero vamos a la posibilidad de que arregle. ¿Qué va a decir ese acuerdo? Por una parte, el fondo algo le va a decir respecto de las cuentas públicas. Y le dirá, bueno, por favor, presénteme un sendero fiscal
no le estoy pidiendo de que mañana a la mañana usted tenga superávit, pero presénteme un sendero fiscal que me garantice que usted va a llegar al equilibrio fiscal y eventualmente va a generar excedente que le van a poder atender los servicios de la deuda que yo le voy a prorrogar. Conjuntamente con eso, le voy a decir, bueno, pero todo esto además exige que usted baje la tasa de inflación. No, el ajuste no es el que usted hizo a lo mejor durante el primer semestre del año, aumentando impuestos y con la inflación bajando los salarios del sector público, las jubilaciones, etc. No. Usted va a tener que tener una estrategia antiinflacionaria que supone que haya mucha consistencia entre la política fiscal y la política monetaria. Hasta ahí llegamos y ahí todavía falta un elemento muy importante y es el tema del tipo de cambio. Digo, yo soy de los que cree que el fondo no le va a decir libere el tipo de cambio. Ahora, el fondo le va a decir, mire, usted no puede tener una brecha del 100% y no puede tener tantos tipos de cambio que si le pregunto a una persona en la calle cuánto vale el dólar, me va a decir un tipo de cambio. Alguno me dirá vale 200 porque está pensando en el blue, otro me dirá vale 105 porque está pensando en el Banco Nación, otro me dirá 178. O sea, digamos, tenemos una cantidad de tipos de cambio que digamos, no es muy razonable tener. Entonces, yo creo que esos son los tres pilares sobre los cuales se va a sentar la propuesta del fondo. Por un lado, este tema del ajuste, y si hablamos con Kachanowski, le vamos a preguntar cómo ve él esto de reducir el gasto. ¿Qué tan fácil es un gasto que tiene 2/3 del gasto total son gastos sociales? Si no es tan fácil como significa enunciarlo. Le vamos a preguntar a él porque él sigue mucho las cuentas del sector público. La otra cuestión que va a ser la monetaria y que, digamos, nadie pretende en la actualidad que el Banco Central sea independiente. Nadie pretende eso. Lo que sí es que tiene que haber cierto recato en el uso de los recursos del Banco Central. Es decir, el Fondo Monetario va a decir, mire, usted no puede financiar sus desequilibrios permanentemente con recursos del Banco Central, ya sean adelantos transitorios, utilidades por modificación de tipo de cambio, digamos, el que fuera, emisión monetaria. Y eso lo va a poner el gobierno en una situación complicada. ¿Por qué complicada? Porque ajustar el sector público sin crear nuevos impuestos, Feletti acaba de decir que están estudiando a ver si pueden aumentar las retenciones. Las retenciones. Digo, eso denota una dosis de imprudencia notable, a menos de que sea un globo de ensayo para ver cómo reaccionan las entidades rurales. Esas decisiones se toman sin anunciarlas mucho, pero de todos modos el hecho de mencionar esa posibilidad, bueno, le vuelve a generar en un frente en el cual el gobierno tiene problemas, que es con el sector rural, le vuelve a generar problemas. El Fondo Monetario no va a creo yo, admitir un programa en que Argentina suba más aún la presión fiscal. De manera tal que diseñar ese programa, diseñar una estrategia cambiaria que signifique, digamos, no dejar atrasar el tipo de cambio como el gobierno ha tenido como estrategia de tratar de que el tipo de cambio sea un ancla nominal para luchar contra los precios. Probablemente no una devaluación brusca ni muy grande, pero sin lugar a duda ir haciendo que el tipo de cambio vaya un poquito por encima de la inflación. Es decir, que la estrategia esa de crawling peg no signifique que se atrase el tipo de cambio. ¿Es esto posible que lo apruebe la actual coalición de gobierno? Bueno, ahí vienen los otros interrogantes, los de la política, ¿no? Hay economistas que apoyan al gobierno. Estoy pensando, por ejemplo, en Claudio Lozano, con quien hemos hablado en alguna oportunidad. Y Claudio cree de que en realidad, y el tema de la deuda, hay que ver si se paga. Es decir, insiste mucho en la necesidad de verlo. Y a mí me da la impresión que el gobierno no tiene mucho tiempo para resolver. No. Mientras más tiempo pasa, creo yo, la incertidumbre es mayor y entonces, digamos, el impacto de la incertidumbre sobre la economía es cada vez más fuerte. Cuando terminemos 2021 vamos a ver que la economía se recuperó, ¿no es cierto? Algunos dirán que creció en algunos sectores por encima del nivel de prepandemia, otros dirán que todavía no lo ha alcanzado. Ahora hay variables que claramente no se han recuperado, entre ellas el poder de compra.
El poder de compra de los jubilados, el poder de compra de los asalariados formales, digo, no se ha recuperado. Ni qué hablar de los asalariados informales. Fíjate vos que hemos llegado a una situación, Ricardo, en el cual muchos de los que tienen trabajo y de los que tienen trabajo formal, no estoy hablando de los que están precarizados, sin embargo, no llegan a fin de mes porque están por debajo de la línea de pobreza. Sí. Entonces, esta situación de extrema, digo yo, gravedad desde el punto de vista social, obviamente al fondo debería interesarle no profundizarla. Pero también le interesa que el gobierno tenga acciones claras en materia antiinflacionaria, de tipo de cambio, de política fiscal y de política monetaria. Si lo va a hacer o no el gobierno, lo vamos a ver las próximas semanas, porque todavía no está muy claro qué piensa ese sector que algunos llaman los halcones, y que generalmente se lo asocia mucho con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ahora, aparentemente nada. El presidente ha dicho que Cristina está de acuerdo en firmar con el fondo. Sí. Ahora, hay que ver que si están de acuerdo en qué van a firmar, ¿no es cierto? Eso me parece central. Supongamos que todo esto funciona bien, viene la etapa siguiente. Va al Congreso de la Nación. Allí en el Congreso sabemos que va a haber sectores que van a repudiar la posibilidad del acuerdo, básicamente los sectores de izquierda que ya lo han expresado, ¿no? Pero después queda toda la gama de diputados de Juntos por el Cambio, más los provinciales, etcétera, etcétera. Y allí habrá que ver cuál es la decisión que toman. Me parece a mí que la decisión del gobierno va a ser decirle, miren, su gobierno, el de Juntos por el Cambio, tomó un crédito de 45.000 millones. No lo podemos pagar, ayuden con sus firmas a que consigamos esa refinanciación. Ahora, pienso yo, Juntos por el Cambio va a tomar el papel que le den, que es lo que van a firmar con el fondo. Ahora va a mirar al final del papel si también está la firma de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Lo que no va a aceptar nunca, creo yo, Juntos por el Cambio, es estar firmando algo que después la expresidenta los corra por izquierda. Claro, lo utilice. Claro. Entonces, digo, estamos en una situación delicada, con semanas que van a seguir siendo, como decías vos, que es esta semana de decisiones muy importantes. Argentina tiene urgencias que no se pueden eludir. La tasa de inflación, su correlato a nivel de pobreza y además el hecho que el nivel de actividad económica este año va a crecer, de hecho el Producto Interno Bruto a lo mejor crece el 8%, supongamos, pero los sectores muy heterogéneos. Pero además de eso, además de esta situación, sabemos que el año que viene no va a crecer tanto, porque el crecimiento de este año es consecuencia de que el anterior fue muy malo. Así es. Tendremos que esperar y ver si le guste a quien le guste, se viene el ajuste. Yo creo que sí, y creo que el fondo va a tener va a ser un protagonista esencial. Sin lugar a dudas. Porque le van a llevar el paper y le va a decir, señores, esto no es lo que conversamos, ni lo que hablamos. Esto. Corrija esto, ajuste, y desgraciadamente el ajuste lo vamos a soportar todos los argentinos. Así es. Alfredo, vamos al corte cuando regresemos Kachanowski. Vamos al corte.